Para trabajar con las cáscaras de huevo, lo primero que debemos hacer es quitarles la membrana interna. Yo las he lavado, las he dejado en remojo y es más fácil quitarla. Cogemos un trozo que sobresalga y vamos estirando poco a poco. Con el tacto notaremos si hemos retirado completamente la membrana. Luego he metido las cáscaras en esta bolsa y las he machacado hasta conseguir unos trozos más o menos de este tamaño. Como veis, son trocitos pequeñitos. Ahora que tenemos preparada la cáscara, ya podemos hacer nuestras macetas. Para la primera vamos a necesitar estos envases. Aquí les llamamos Tetra Brick, pero sé que en otros lugares les llaman Tetra Pak. En este caso vamos a recortarlos. Primero hago una hendidura con un cúter y luego acabo de recortar con unas tijeras. Para este diseño en concreto vamos a necesitar 3 envases. Aunque como siempre os digo, vuestra imaginación no tiene límites y podéis utilizar el número de envases que queráis. Incluso lo podríais hacer individual. Yo he recortado para este diseño 3 envases, uno a 15 centímetros de altura, el otro a 10 y el otro a 5. La idea es hacer una maceta escalonada con 3 alturas. Para ello necesitamos unir entre sí los envases. Yo voy a utilizar cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Primero vamos a unir por la base para que queden bien pegadas entre sí y luego, para que no se noten las uniones, vamos a poner cinta también en las diferentes alturas. Y ahora que tenemos nuestros envases bien sujetos, ya podemos empezar con la decoración. Yo voy a cubrir toda la superficie con cáscara de huevo. Para pegarla podemos utilizar pegamento para madera, la típica cola vinílica, o pegamento para decoupage, lo que tengáis en casa. Estos son de la marca Decoart. Lo que hago es aplicar una capa gruesa porque nos interesa que quede bien pegada la cáscara. Es mejor aplicar el pegamento por toda la superficie que queremos hacer en ese momento en lugar de por partes, porque si lo hacemos por partes, luego cuando queramos aplicar más pegamento se nos va a quedar pegado en el pincel trocitos de cáscara, así que aplicamos de golpe toda la cola y luego simplemente cogemos las cáscaras y las espolvoreamos por encima de la cola para que se quede pegada. Como veis, en un momento hemos hecho un lateral. Ahora lo que voy a hacer es girar y dar unos golpecitos para que se caigan los trozos de cáscara que nos han pegado y así poderlos utilizar en otras partes. Como veis, no se nota para nada las uniones. Voy a aprovechar y voy a seguir por la parte frontal. Una vez tenga el lateral y la parte frontal, voy a dejar secarlos bien para continuar pegando en el resto de nuestra pieza. Pero como veis, es muy fácil aplicar una capa gruesa de pegamento y tirar por encima la cáscara y que se quede pegada. Pues ahora vamos a apartar este proyecto y vamos a continuar con otra maceta. Esto es un bote de plástico que es de pegamento, pero podéis utilizar cualquier bote que tengáis, puede ser del tamaño que sea. Aquí tengo uno que es ideal para una macetita. Lo que vamos a hacer es cubrir esta parte de arriba que queda un poco fea, no queda uniforme, y lo vamos a hacer otra vez con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Vamos a intentar tapar todas las imperfecciones que tiene el cubo y dejarle una forma más homogénea. Aunque va a ir cubierta posteriormente la cinta, yo prefiero aplicarla por trozos que no hacerlo de golpe porque si no se arruga muchísimo. Si hacemos en trozos más pequeños es menos probable que se nos arrugue.
Ya tenemos el borde con una forma más uniforme y sin tantas imperfecciones. Ahora lo que vamos a hacer es pegar la cáscara de huevo, como antes, con pegamento para madera, cola vinílica o pegamento para decoupage, lo que tengáis por casa. También vamos a aplicar una capa generosa. En este caso, primero voy a hacer la parte de arriba porque quiero que quede bien cubierta y que se forme una forma bonita con la cáscara. Una vez ya tengamos toda la cola puesta, pues a esparcir por encima los trozos de cáscara. Es mejor que queden pequeñitos porque así se va a ver una textura más bonita. Ahora ya continúo con el resto del cubo. Voy a aplicar el pegamento en una capa generosa y luego otra vez a esparcir las cáscaras. Y aquí tenemos ya esta maceta totalmente cubierta con la cáscara. Ahora vamos a por nuestra tercera maceta. Esto es un bote de crema. Como veis, la verdad es que es bastante bonito tal cual. La única pega es la parte de arriba que es transparente. Si no, lo hubiera dejado tal cual como maceta. Pero entonces dije, va, lo decoro ya, de paso ya decoro el resto del tarro. Y la tapa la voy a utilizar como pie para la maceta. Aquí estoy utilizando pegamento de contacto. Retiro un poco el exceso y lo pegamos. No os preocupéis porque luego vamos a reforzar esta unión con cáscara de huevo, por supuesto. Dejamos secar el pegamento y cuando ya esté totalmente seco podemos continuar. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a aplicar o pegamento para madera o pegamento para decoupage y vamos a aplicar esta vez solo por partes la cáscara de huevo. Lo que vamos a hacer es cubrir esta parte de arriba de la rosca para que quede una maceta más bonita y no se vea que se ha hecho con un tarro de plástico. Así que vamos a hacer como antes, solo que esta vez no vamos a cubrir completamente nuestro envase con cáscara, sino que solo lo vamos a utilizar en algunas zonas. En este caso, en la rosca ya tenemos una buena capa de pegamento y ya podemos tirar por encima los trocitos de cáscara. Y vamos a aprovechar también para asegurar la unión. También vamos a poner pegamento en la unión del bote con la tapa. Vamos a poner la cola y luego vamos a aplicar algunos trocitos de cáscara. Ya tenemos nuestra tercera maceta que vamos a dejar secar para luego decorar. Ahora toca decorar esta maceta, la de las 3 alturas. Como veis, ha quedado muy sólida. Yo la voy a decorar pintándola primero con pintura acrílica. En este caso es de la marca americana. Lo que voy a hacer es darle simplemente una capa de esta pintura a toda la estructura. Como tiene bastante relieve, hay que ir pasando con el pincel varias veces en varias direcciones por la misma zona para cubrirlo completamente y que no nos queden huecos. La única parte que no vamos a decorar es la base, por dos motivos. Uno, porque a mí me gusta, me hace gracia enseñar estos objetos y decirles a la gente, ¿sabéis con qué lo he hecho? Y enseñar la base y que se vea que es un objeto reciclado. Y el otro motivo es que luego podremos hacer muy fácilmente orificios para que se drenen nuestras plantas. Pues aquí tenemos la capa de pintura acrílica que hemos dado a nuestra maceta. Así tal cual ya queda muy bonita, pero luego vamos a seguir decorándola. Ahora es el turno de nuestra otra maceta, la segunda. Ya se ha secado la cáscara y vamos a hacer lo mismo. Con una pintura acrílica de color blanco le vamos a dar una capa.
Como os he dicho antes, vamos a ir aplicando el pincel en varias direcciones para poder cubrir completamente la zona que pintemos. Y aquí tendríamos la maceta pintada, así tal cual, tampoco queda nada mal, ¿eh? Pero como siempre decimos, vamos a ir un poquito más allá. Para esta, en cambio, voy a utilizar pintura a la tiza Chalky Finish de Americana Decor, porque quiero que quede una textura al pintar. Esta pintura Chalky Finish a la tiza es una pintura mucho más espesa y tiene mucho mayor poder de agarre a superficies difíciles como sería el plástico que una pintura acrílica. Lo que vamos a hacer es aplicar con una esponja para crear todavía más textura. En el caso de la unión vamos a utilizar un pincel para que nos sea más fácil llegar. Aquí vamos a crear dos tipos de textura, la que creamos con la cáscara de huevo y la que creamos con la pintura a la tiza, aplicada a toquecitos con una esponja. Y así nos ha quedado la maceta. Esta es una macetita pequeñita que va a quedar súper mona. Para decorar voy a utilizar esta servilleta, en concreto varios trozos. Lo que hacemos es retirar las dos capas blancas y quedarnos solo con la servilleta, con la capa donde está el diseño. Yo voy a aprovechar un trozo de servilleta que tenía y voy a adaptar la forma recortándolo con un pincel húmedo. Es una forma muy práctica porque así puedes recortar a la medida. Y además lo que vamos a hacer es crear una pelusilla en el borde. Vamos a afinar el borde para que se quede más integrado, aunque con esta técnica con la cáscara de huevo apenas se aprecian los bordes. Para pegar la servilleta yo suelo utilizar o barniz cola para decoupage o barniz poliuretano, siempre en acabado mate porque así disimulamos las arrugas. Ya sabéis que todo lo brillante lo que hace es realzar los relieves y en este caso las arrugas. Primero voy a pegar una parte, voy a aplicar por debajo y una vez ya está bien pegada la servilleta y no se me va a mover, voy a continuar pegándola por encima. Lo que hago es aplicar bastante producto con mucho cuidado porque pensad que la cáscara tiene vértices y se nos podría romper la servilleta. Pero si utilizamos bastante producto, lo vamos aplicando poco a poco en varias direcciones para que la servilleta se vaya acomodando a la forma de las cáscaras, lo vamos a pegar muy fácilmente. Esta técnica además tiene la virtud de que no se notan las arrugas porque no se pueden formar, porque está todo adaptado a la forma de la cáscara. Así que para principiantes es ideal, para perderle el miedo a la servilleta. En mi caso solo voy a decorar este lateral y los tres frontales, porque si me canso de este diseño o lo quiero cambiar durante un tiempo, lo cambio de lado y que solo se vea el lado que está pintado. Para los frontales también lo mismo, cogemos trocitos de servilleta y los vamos a ir pegando. Vamos a ir aplicando el pegamento por encima con cuidado para que se adapte a la forma del relieve. Y ya está, ya la tendríamos pegada. Y aquí tendríamos la maceta en la parte que solo está pintada, que realmente a mí me parece que ha quedado muy bien. Luego tenemos aquí los frontales que he querido decorarlos menos. Una
decoración más tenue, pero con trocitos de la misma servilleta, y aquí nuestra super decoración toda llena de flores para esta primavera que nos viene. Para proteger esta maceta del exterior voy a utilizar este barniz poliuretano de la marca Duraclear, que es especial para exterior. Va a proteger nuestra maceta de las inclemencias del tiempo. En este caso he elegido un acabado ultra brillante, High Gloss. Este barniz es espeso, así que tenemos que ir con cuidado y estirarlo muy bien para que no nos queden acumulaciones en los surcos de las cáscaras. Así que vamos a tener cuidado de que quede todo bien barnizado, pero sin acumulaciones. Vamos a estirarlo muy bien con el pincel. Con unas simples tijeras vamos a hacer orificios para que nuestras plantas se drenen y así no se queden encharcadas. Para ahorrarme tierra o sustrato, lo que voy a hacer es añadir piedras en las partes más altas. Además, nos va a servir para drenar y para que tenga peso nuestra maceta y sea más sólida y pueda aguantar las embestidas del aire. Y aquí tenéis cómo ha quedado la maceta, con 3 suculentas, cada una en su pisito, a 3 alturas. Ahora toca decorar la maceta que hemos hecho con el cubo de plástico. Voy a utilizar pintura acrílica otra vez, en este caso fucsia real y pintura acrílica en color blanco. Con el color fucsia real y el color blanco podemos conseguir unos tonos de rosa muy bonitos. Simplemente, dependiendo de la cantidad de blanco, vamos a conseguir unos tonos más suaves o más intensos. En este caso, primero voy a aplicar con la esponja una capa solo en el borde. Me voy a ayudar de la forma de la esponja para no pasarme. Así me va a quedar una franja recta. El color fucsia lo vamos a combinar con el color morado, en este caso pintura acrílica de la marca americana en color morado brillante. También vamos a conseguir unos tonos más tenues, más pastel, mezclándolos con la pintura acrílica en color blanco. Como veis, solo he utilizado unas gotas de pintura porque solo me interesa pintar lo que es el borde de arriba de la maceta. He elegido estas 2 tonalidades porque van muy bien con el color de la servilleta que vamos a utilizar para acabar de decorar la maceta. Aquí tengo un trozo de servilleta y voy a hacer lo mismo, voy a recortar con la técnica del pincel húmedo. Mojamos el pincel, que nos va a servir de guía por donde queremos recortar para poder hacerlo con la mano. Si lo hiciéramos directamente sin el pincel, lo que nos pasaría es que según la fibra iría en una dirección el papel y no podríamos controlar el rasgado. De esta forma nos aseguramos de que vamos a recortar por la zona que queremos. Voy a hacer lo mismo que antes, solo voy a decorar un lateral y voy a dejar el otro en blanco porque si me canso giro la maceta y ya tengo un diseño diferente. Así que solo he escogido este trozo de servilleta. Lo voy a pegar con el barniz cola para decoupage o con este barniz poliuretano en acabado mate de Duraclear. Como hemos hecho antes, aplicamos bastante cantidad de producto con cuidado, siendo suaves, insistiendo para que se pegue y se adapte la servilleta a la forma de la cáscara. Lo que hago es que empiezo en un lateral y voy moviéndome hasta el lateral contrario. Ya está seca la servilleta, así que ya podemos proteger nuestra maceta con el barniz poliuretano
que es ideal para macetas exteriores porque protege de las inclemencias del tiempo, como os he comentado antes. También he elegido el acabado ultra brillante High Gloss. Acordaros, vamos a intentar estirar lo máximo posible este barniz porque es muy espeso y tenemos mucho relieve con la cáscara de huevo y no queremos que se nos formen como pequeños charcos de barniz. Vamos a aprovechar que es de plástico para hacerle los orificios. Luego en la base también podemos añadirle más piedras para aumentar el drenaje. Y ya tenemos aquí nuestra macetita con su suculenta, que son mis plantas favoritas, como podéis comprobar. ¿Que os cansáis de este diseño? Le dais la vuelta, tenéis una maceta en tonos blancos, rosas y morados. Y no solo hemos conseguido hacer una preciosa maceta, sino que hemos reciclado un cubo de plástico. Ahora ya toca decorar la macetita más pequeña. Después de pintarla pensé en pegarle una flor que tenía por ahí. Como veis es una flor grande. Lo que voy a hacer es aplicarle una capa de la misma pintura latiza Chalky Finish en color blanco. La flor de resina la voy a pegar con silicona caliente. Una vez seca la silicona vamos a pintar por encima con la misma pintura latiza Chalky Finish para que no se note el borde ni la unión. También vamos a hacer esta maceta a juego con las otras, así que voy a mezclar el color morado brillante con la pintura acrílica en color blanco. No voy a pintar completamente la maceta, sino que voy a pintar lo que son el borde de arriba, de abajo y la flor. Vamos a mezclar el morado brillante con el color blanco, ambos en pintura acrílica, y con un pincel vamos a pintar la flor. En los bordes podemos utilizar una esponja, así nos será más fácil mantener la forma. Vamos a combinar el color fucsia con el morado otra vez. Al fucsia le voy a añadir también un poco de blanco. Lo mezclamos un poquito con la esponja y se lo podemos aplicar a la flor para darle otras tonalidades. Bien, vamos a combinar este rosa con los bordes de color morado. Último, voy a destacar los altos relieves con un poco de pintura acrílica blanca y la técnica del pincel seco. Como veis, descargamos bien el pincel y lo vamos a pasar por encima de las partes que hemos pintado con color para destacar los relieves que hemos hecho o con la pintura a la tiza o con la cáscara de huevo.
Y como hemos hecho con las otras macetas, la vamos a proteger con el barniz poliuretano de la marca Duraclear en acabado High Gloss, que es un barniz ideal para proteger del clima. Aquí también se pueden hacer orificios fácilmente con unas tijeras. Y aquí tenéis cómo ha quedado nuestra maceta. Ha quedado así pequeñita, muy mona, así con forma redondeada y con su base y con su flor. Para tener este cactus que le he quitado los hijuelos y ya está a puntito de darme una flor.